España, con el informe que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la comisión gracias al profesor Porto, Francia, el informe Attali, etcétera, son otros antecedentes de lo que estaba explicando. A diferencia de esos trabajos reseñados, el informe de los Estados Unidos de 1995 presenta la particularidad que allí la decisión central quedó reservada a cada uno de los estados federales. Y me parece que eso tiene mucha implicancia para lo que nosotros buscamos como éxito en la República Argentina. Y que por tanto las discusiones más enriquecedoras se encuentran allí, en las discusiones en los estados federales. Se trató de una Comisión Nacional sobre Educación de Pregrado, creada en 1995 e integrada por decenas de intelectuales, académicos y científicos, entre los que se hallaban 2 premios Nobel y el presidente de la Academia Nacional de Ciencia. La otra gran producción externa al Estado en los Estados Unidos fue el informe Rising Above the Gathering Storm, que ha sido mencionado aquí en otras oportunidades, producido por las Academias Nacionales de Ciencia e Ingeniería y el Instituto de Medicina a instancias del Senado. Este informe de las academias ha tenido importantísimas consecuencias en legislaciones nacionales y federales dentro de los Estados Unidos. En el plano nacional ha habido otros consensos, como han sido los 2 congresos pedagógicos nacionales que existieron en la Argentina en 1882 y el producido con la ley 23.114 en 1984, casi 100 años después. Compartiendo la opinión del académico Juan Carlos Tedesco, diremos que la concertación contribuiría a resguardar la posibilidad de incluir a largo plazo los intereses generales en la definición de estrategias educativas, permitiendo así que la definición de estos se sostenga mediante consensos y como una metodología alternativa tanto a la concepción autoritaria de la planificación centralizada como a las propuestas de dejar que el mercado regule todo. Ahora vamos a analizar el ejemplo entonces del acuerdo producido en la provincia de Córdoba. El Consejo de Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba, que es un organismo autónomo y autárquico por ley, tiene un directorio que es nombrado y su periodo no coincide con los periodos de gobierno. Es nombrado por 5 años, pero no coincide con los cambios de gobierno, o sea, tiene una determinada continuidad. No logramos en ese particular momento que fuera con acuerdo del Senado, cosa que tampoco pudiera ser modificado, y eso lo fortaleció institucionalmente y en especial el nombramiento del directorio con un representante de las fuerzas productivas, un representante de la universidad, en este caso me tocó a mí, un representante internacional y un representante del Estado. En un primer análisis del Comité Ejecutivo, en el año 2009, se decidió definir al área de conocimiento y cultura como un área de interés institucional prioritario. Justificó dicha medida la situación del sistema educativo en todos sus niveles, su relevancia por históricas razones de justicia social y su rol en el desarrollo provincial y nacional. Se contó para este propósito con la unanimidad de opiniones dentro del Comité Ejecutivo. Los motivos de dicha elección también estaban pensados en el marco particular de la situación política e institucional que vivía la provincia de Córdoba. Para decirles que lo hicimos en un momento muy difícil de la situación institucional, luego de una reñida y polémica elección de autoridades en el año 2007. Elección de autoridades a gobernador definida por muy pocos votos, impugnada y llevada a la justicia con acusaciones de fraude. De dichos comicios surgió una desagregación de las preferencias de los votantes cordobeses en 3 opciones electorales competitivas, lo que se tradujo también en una legislatura provincial con 3 grandes bloques, situación poco usual en la provincia de Córdoba, habituada a un sistema bipartidista estable.
Dicha coyuntura hacía presagiar que las elecciones de autoridades del 2011 se presentaría con un resultado incierto y con 3 partidos con fuertes posibilidades de llegar al poder. Este cuadro, lejos de convertirse en un obstáculo, fue presentado como una oportunidad para ensayar la construcción de acuerdos sectoriales, en este caso un acuerdo educativo, en donde los diferentes partidos y líderes políticos asumieran un compromiso sin saber a ciencia cierta si en el futuro inmediato serían ellos los responsables de su implementación. Algunos iban a estar en el poder, los otros iban a estar en la oposición. El que estuviera en el poder iba a tener minoría en la Cámara. Un fuerte condicionante para llevar adelante esta iniciativa fue la ausencia de diálogo entre los principales líderes partidarios, que ya no se habían hablado más entre ellos luego de las elecciones de 2007, y la ruptura de puentes de intermediación entre ellos devenida de un acto electoral resuelto por una exigua diferencia de votos y con fuertes sospechas sociales en cuanto a los procedimientos legales en el recuento de votos. Sin embargo, en el COPEC se visualizó a este complejo escenario como favorable para la instalación de un diálogo plural y abierto. La coyuntura de la celebración del Bicentenario también fue considerada como un escenario positivo para instalar en la agenda un debate sobre la construcción de políticas de mediano y largo plazo. La elección de educación como eje del acuerdo estuvo fundada en la larga tradición de políticas estables y exitosas en esa materia en el país. Resumiendo, los principales argumentos de la decisión adoptada fueron: A. Las reformas educativas exigen una necesaria construcción de consenso y sus resultados siempre se proyectan en el mediano y largo plazo. B. Los consensos deben ser también consensos de carácter técnico, no solo políticos. Nuestro país cuenta con una historia en ese sentido. La sociedad civil cordobesa estaba en la búsqueda de una relación más natural entre los partidos políticos. Si les suena conocido, eso es lo que sucedía en ese momento en la provincia de Córdoba. Iniciativas de este tipo han contado desde siempre con un sólido apoyo de la sociedad civil y los sectores productivos. Los festejos del Bicentenario dotarían a los acuerdos de un fuerte simbolismo. Los principales problemas que se presentaban eran el alto grado de desconfianza política existente entre los actores, principalmente por parte de los partidos de la oposición, la inmediatez, factor que no permitía un desarrollo técnico previo, o sea, que teníamos que hacer un acuerdo antes de hacer todo el desarrollo técnico, un desarrollo técnico previo, adecuado en cada uno de los puntos que entendíamos necesario acordar. La necesidad de acordar individualmente con cada uno de los actores políticos, ya que entre sí no tenían comunicación. Los actores políticos significativos, cada uno de los temas incluso, como efectivamente se hizo. Los partidos políticos y sus líderes debían asumir compromisos sin tener en sus manos la respuesta técnica y económica de los puntos acordados. El compromiso de las partes radicaba en la firma de un documento que plasmara los acuerdos alcanzados y en el desarrollo de un trabajo colectivo, entre ellos con el soporte de COPEC tendiente a la sistematización de dichos acuerdos en un producto técnico que sostenga la propuesta. Dicho producto adoptaría con el acuerdo de las partes el formato de un libro blanco sobre acciones de reformas y mejoras de la calidad educativa en la provincia de Córdoba, proyectadas en el mediano y el largo plazo. ¿Cómo iniciamos la estrategia? Lo primero que hicimos es la instalación y validación de una agenda de reformas educativas. El recorrido se inicia a finales de 2009 con la puesta en marcha de un ciclo de conferencias llamado Un Mes de Reflexiones. En la primera instancia, el día 12 de noviembre de 2009, se lleva a cabo un almuerzo institucional organizado por el Consejo, contando con la participación de distinguidos miembros de la Academia Nacional de Educación y los miembros del Consejo Consultivo Académico Institucional del COPEC, dándose inicio a profundos debates sobre los temas de calidad educativa. El COPEC participó también en la entrega de las distinciones honoríficas al doctor Alberto Maestegui y Pedro J. Friga. El día 13 de noviembre, durante un almuerzo de trabajo en el que participaron más de 40 empresarios, dirigentes políticos,
referentes sociales y expertos de la Academia Nacional de Educación, el COPEC abrió el debate sobre las propuestas educativas de largo plazo en la provincia de Córdoba. Se logró generar el compromiso del conjunto de los participantes para trabajar con nuestra institución en políticas de mediano y largo plazo. Era la primera vez que los líderes políticos, estoy hablando y lo van a ver, Aguado, Juez, Schiaretti, etcétera, se sentaban en una sala con los presidentes de todas las cámaras empresarias, con el liderazgo gremial, con académicos de las universidades y con numerosos miembros de la Academia Nacional de Educación. En ellos se destacaron Miguel Petti, Horacio Sanguinetti, Margarita Schweitzer, Alberto Tacchini, Soledad Ardiles, Grey de Stein, Susana Stein, Catalina Méndez de Medina Laró y Jorge Banossi. Posteriormente, el 25 de noviembre, ya empezaron a venir expertos internacionales. Luego fue el profesor Juan Carlos Tedesco, que en ese momento era el secretario de Planificación y Evaluación Educativa de la Nación. Más tarde fue Julio Cobos, el vicepresidente de la Nación. Luego fue la diputada nacional Elisa Carrió, un amplio espectro para poner en agenda el tema. Luego de haber puesto en agenda el tema, una comisión técnica de COPEC que estuvimos trabajando, elaboramos un esqueleto de lo que sería la propuesta institucional de los acuerdos. El mecanismo que utilizamos es el mismo que en la Comisión de Reforma de la Educación Superior. Algunos temas iban a ser imposibles de resolver y de tener a toda la gente ahí, como es el problema de la carrera docente y el tema salarial y las diferenciaciones salariales, etcétera, y decidimos que primero lográramos un consenso con los puntos que sabemos que van a tener éxito, y luego, como esto tiene que ser un mecanismo dinámico y flexible, ir incorporando el resto de los objetivos. En ese momento elaboramos una serie de temas y lo discutimos, por eso mencionaba el tema de la academia, que a veces uno, además de estar en la academia, puede ir afuera. Fuimos y visitamos a los actores sociales, los sindicatos, a todos los sectores productivos, a los sectores religiosos, a las organizaciones no gubernamentales muy importantes en Córdoba, que es una confluencia de universidades, sectores productivos, etcétera. Y luego de estar con todos ellos, fuimos a cada uno de los líderes políticos de los cuales estamos hablando y discutimos cada uno de estos puntos, y muchas veces, incluido una de las resistencias también estaba obviamente en la estructura política del gobierno, incluido el Ministerio de Educación, obviamente, porque estábamos nosotros paralelamente diseñando una política educativa cuando está el Ministerio de Educación y tenía una serie de comisiones. Una vez trabajado y obtenido los consensos, el 14 de mayo de 2010, tuvimos una reunión que, desgraciadamente para los medios, quiero decirle esto también, contamos desde el primer momento con el compromiso explícito del diario La Voz del Interior, que es el diario, digamos, más importante de Córdoba, y con Cadena 3, o sea, los dos medios más importantes hicieron un compromiso explícito en tener no solo participación, sino mantener este tema en la agenda. Logramos que firmaran este compromiso con una serie de puntos que ustedes van a ver, y que corrieran el riesgo de hacerlo, a pesar de que, como les digo, no tenían todos los números en la mano. Pero habiendo ya un determinado consenso social, como les estoy explicando, decidieron firmar el compromiso. No solo firmaron el compromiso, sino que cada uno de ellos, y está grabado y filmado, hizo una exposición diciendo que en cualquiera de los lugares que estuvieran, ya sea en el gobierno, estoy hablando de quienes ven ustedes ahí, a Juez, a Aguad, al justicialismo, que todavía no tenía candidato, pero estaba el presidente del justicialismo y el anterior gobernador,
de cualquiera de los lugares que tuvieran, ya sea en el Poder Ejecutivo o en la Cámara de Representantes, que probablemente la mayoría la tuvieran los otros dos partidos, iban a apoyar a lo largo del tiempo este proyecto. Los puntos, los puntos del compromiso, recuerdo a alguien que nos ayudó mucho aquí, que es el académico Yach, que hizo un par de publicaciones, creo que fue en el diario Clarín, que nos ayudó mucho porque los actores políticos les interesaba mucho la opinión nacional sobre el tema. Tuvo una preocupación porque faltaban algunos temas y nosotros ya lo sabíamos que eran temas muy importantes, y al final nosotros tuvimos la incorporación de la dirigencia gremial también en esto, así que ahora hay un ambiente como para discutir este tema. Acá están los títulos, nada más, de cada una de las metas. La universalización del nivel inicial, pero en el libro ustedes lo van a ver que lo que ellos firman no es solamente este diploma que se ve ahí donde aparece esto, sino que firman un documento donde dice qué quiere decir con universalizar el nivel inicial. Que las salas de 3 años van a tener una cobertura de 100% de los próximos 3 años. Dentro de las metodologías que ustedes van a ver en el libro, nosotros hemos elaborado un tablero de comando y desde el primer día estamos publicando y entregando a la prensa gráficos de grado de cumplimiento de los objetivos por el anterior gobierno y por el actual gobierno. Incrementar las salas de 3 años, lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de las salas de 4 años dentro de los próximos 5 años. En cada uno de los puntos hay metas, hay algunas que son imposibles, como decir cuándo va a tener universalizado toda la educación, la educación media, pero sí tenemos, por ejemplo, el aumento del número de horas de clases, el horario extendido también en 5 años, completar en toda la provincia. La escolarización en condiciones satisfactorias, la obligatoriedad del secundario. Pero nosotros decimos, bueno, a ver, la obligatoriedad del secundario, también hemos puesto plazos. Nosotros tenemos un plazo máximo de 10 años y tenemos una distribución, decimos, al igual que en la 1420, si hacemos obligatoria la educación, lo primero que tenemos que tener es las aulas, los docentes. Hoy día un 5% de aumento de los estudiantes produce una crisis en el sistema educativo de la provincia de Córdoba. Entonces, todo esto está documentado con números, con tiempos, con logística, o sea, aunque hoy tuviéramos todo el dinero, no podemos con todas las escuelas tener todos los docentes, o sea, está extendido en un determinado periodo de tiempo y además hemos logrado, fuera de que en ese preciso momento el gobierno de la provincia aumentó el impuesto inmobiliario y dedicó todo ese nuevo impuesto inmobiliario a este proyecto, para financiar este proyecto, lo mismo, les repito, hace un rato lo dije, cuando ella es ministro de Educación de la provincia de Córdoba, al gabinete llega el 40% del presupuesto educativo, es muy difícil incrementarlo. Pero hay un concepto que tiene que ser absolutamente prioritario y hay una serie de metodologías que no me quiero extender en el tiempo, que tienen que ver con redistribución del presupuesto de la provincia a lo largo de este periodo de 15 años, solamente de los aumentos nominales del presupuesto. La pertinencia, ustedes lo pueden ver, cada uno tiene su libro y el que no tiene está ahí. Como les digo, el libro se compone de un primer tomo donde es todo este plan con metas, fechas y números. Un segundo tomo que es un soporte teórico y un tercer tomo que es la metodología de seguimiento de esto, el tablero de comando y una metodología de medir la accountability, no solo los números sino los resultados. La participación de los jóvenes en la educación superior. La provincia de Córdoba creó una universidad provincial. Nosotros pedimos que haya una modificación de la ley para que sea
el objetivo principal de la Universidad Provincial de Córdoba sea dos: desarrollos regionales y la formación de los docentes con titulación universitaria. El Observatorio de la Educación, que esto se firmó como Observatorio de Educación y nosotros pasamos un paso más adelante, que también fue, recibí, digamos, del doctor Tedesco una advertencia de que esto iba a producir cierta crisis, porque es un cambio total en la estructura del Ministerio de Educación. Nosotros, ustedes van a ver más adelante que hemos pedido una ley, y que es la que se ha planteado hace 2 semanas, de que sea algo más que un observatorio, sino que para el cumplimiento de esto tenga las herramientas para modificar este proyecto dentro de los próximos 15 años, y es un consejo integrado por las 3 principales fuerzas políticas de la legislatura, donde el Poder Ejecutivo, o sea, el Ministerio, no tiene mayoría en ese consejo. Bueno, las TIC como herramientas pedagógicas, hemos tenido apoyo del IPE UNESCO, nosotros hemos tenido mucho apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una vez que presentamos todas estas cosas. El doctor Sanguinetti fue presidente de una de las subcomisiones, que es el de calidad educativa. La flexibilidad y actualización. Esto, y la evaluación. Hemos planteado desde la máxima de los sistemas de evaluación, incluso contratar el PISA incluso para la provincia de Córdoba, pero desarrollar nuestros propios sistemas de evaluación, no para evaluar solamente todo el sistema, sino escuela por escuela, porque es muy diferente. La provincia de Córdoba es el país. Córdoba es parecido a Capital Federal y el norte de Córdoba es parecido a las zonas más pobres de Formosa, en cuanto a muchísimas cosas. Financiamiento protegido también fue muy discutido por los economistas. Dicen, no empecemos con esto de financiamiento protegido y financiamientos dirigidos, porque va a producir un caos. Van a empezar a haber impuestos para esto, impuestos para lo otro. Bueno, sí. Después de que se pusiera este impuesto específico, aparecieron ahora un impuesto a los combustibles para hacer ruta y otros tipos de cosas. Pero financiamiento protegido, y esto también ha sido presentado ahora como proyecto de ley, es que si lo vota más de los 2/3 de la legislatura, no puede ser cambiado el financiamiento y la curva de aumento del financiamiento si no tiene los 2/3 de los votos de nuevo. O sea que la ley de presupuesto no supersede a esta ley. Bueno, el financiamiento de diferentes fuentes ha sido presentado por la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene que ver con cigarrillos y todo ese tipo de cosas. Y la inversión educativa. Proponer un cronograma gradual, previsionado y crecimiento de financiamiento educativo provincial con metas de cumplimiento 5, 10 y 15 años. Y ese financiamiento en parte va a necesariamente ser de una redistribución del presupuesto provincial. Y las fuerzas políticas lo han aceptado. Bueno, con eso produjimos este documento, como le digo. ¿Cómo lo hicimos? Estuvimos 1 año trabajando todas las semanas con los números 2 del liderazgo político. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las reuniones estaba el ministro de Educación y su gabinete, estaba el candidato a vicegobernador de Luis Juez, estaba Rubén Martí y otros altos representantes del radicalismo que habían sido designados por los candidatos y aceptaban lo que ellos decidieran, y por el presidente del ARI, el presidente del socialismo, etc. A la comisión, al final, a pedido de ellos, se sumó toda la Comisión de Educación de la Legislatura Unicameral de Córdoba. La legislatura pidió ser parte de esta Comisión de Educación y participaron. Bueno, acá de nuevo solamente lo van a tener en el libro. Cada uno de los temas tiene, esta es la misma diapositiva que le dije, en 3 años tiene que estar eso, pero después nosotros tenemos cómo lo vamos, quiénes hicieron el estudio y cómo
¿En qué vamos a necesitar cuál va a ser la logística? ¿Cómo van a ser los docentes? Porque son nudos problemáticos. Si los docentes de 3 años van a ser docentes, si van a ser docentes especiales, si se van a formar determinados padres en determinadas zonas rurales para que sean, son discusiones. ¿Dónde están las escuelas? ¿Cuál es el orden de prioridades? Porque obviamente hay lugares en el interior que uno va a hacer una sala de 3 años y puede que vaya un solo chico, y en el urbano marginal va a haber 50 chicos. Entonces, si se le da prioridad a la zona rural, si se le da prioridad, o sea, todos los detalles nosotros los tenemos. Y después, en el tomo 3, nosotros tenemos una guía de nudos problemáticos e indicadores de cumplimiento de las metas acordadas en el acta de compromiso. Ahí, para poner un ejemplo de nuevo, la inauguración del ciclo inicial, ustedes tienen primero una definición de qué significa universalizar el nivel inicial y cuáles son los nudos problemáticos. Después, ahí están los indicadores. Ustedes lo van a ver en el tomo 3, que cada uno de estos indicadores va acompañado de definiciones y justificaciones. La única manera que nosotros podemos pensar en una política de Estado a 10 o 15 años, por más que toda esta gente ahora esté de acuerdo, es que de entrada se sepa efectivamente qué es lo que se quiso decir con cada cosa. Bueno, nosotros tenemos análisis de cuánto está gastando la provincia de Córdoba con respecto a otros, todo son... Y luego dijimos, ¿cuándo una política de Estado es una política de Estado? Y no se sabe hasta que no tuvo éxito. Si tuvo éxito, muchos años después es una política de Estado. Si no, ha sido un acuerdo que no terminó siendo una política de Estado. Entonces, nosotros tratamos, ya que no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, a mí me pasó cuando fui ministro de Educación, que de un día para el otro, una crisis determinada hizo que se tomaran fondos de la educación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para...? Lo que ideamos es una serie de mecanismos y leyes, que son las que se acaban de presentar hace 2 semanas, para proteger este compromiso educativo. Decreto de Ley Provincial de Financiamiento Educativo, como les decía, una ley provincial, fuera de la ley nacional, una ley provincial. Es mucho más difícil porque, como les digo, el presupuesto educativo para la provincia significa mucho más que para la nación. El proyecto de ley de creación del Instituto para el Desarrollo de la Equidad, Calidad y Evaluación Educativa. Este instituto, que es el que les digo, va a tener una parte del poder que tiene el Ministerio de Educación en la toma de decisiones, en la modificación del proyecto, y va a tener representantes, no quiere decir que sean los legisladores, de las 3 principales fuerzas y del ministerio, pero el ministro no es el director, el director se elige por mayoría dentro. Ley Provincial de Fortalecimiento de la Gestión Educativa Institucional, eso también fueron propuestas en parte del doctor Tedesco y de Tiana Ferrer. Es muy difícil con los gremios modificar las escalas salariales, pero se pueden dar otros incentivos, y nosotros con la Universidad Provincial y el sistema de crédito que el doctor Taquini también ha expresado, y un muy buen sistema comunicacional que tenemos en Córdoba a través de las cooperativas y los cables, hacer educación a distancia, darle créditos a los docentes en el interior por prioridad de acuerdo a su desempeño, a su lugar de trabajo, al grado que estén, para llegar eventualmente a la licenciatura. La ley provincial de modificación de la ley de creación de la universidad, para que sea esto, y la ley provincial de fomento de la carrera docente, que es lo mismo que estoy diciendo, que esto esté por ley. Y bueno, hay un monitoreo, además del monitoreo de accountability, hay un monitoreo técnico de las inversiones económicas. Este es el proyecto que hemos realizado en Córdoba. En conclusión, creo que la Academia Nacional de Educación puede participar activamente, como hicimos desde COPEC y que hemos estado hablando hoy, en la generación de políticas de Estado en educación
tanto en las provincias como a nivel nacional. Les quiero decir que hoy me llama la ministra de Educación de Santiago del Estero. Santiago del Estero y Catamarca mandaron observadores y estuvieron todo el año los observadores. Los observadores eran secretarios de Estado para replicar esto, y el gobernador de Santiago del Estero ha dicho que va a replicar esto. Hoy día me llamó justo por teléfono, me dijo que si podemos ir la semana que viene porque quieren replicar este modelo, y en eso es, en Córdoba, la Academia Nacional de Educación tuvo una participación simbólica muy importante en el inicio, pero además una participación técnica, con técnicos de miembros de la Academia. Analizando con tiempo correctamente las fortalezas y debilidades, el contorno político-social, estoy hablando de cosas que hemos hablado hace un rato, los aliados necesarios, los recursos logísticos, técnicos y económicos a disponer. Acá hay el académico Yach, el académico Porto, saben que hay grupos incluso, al igual de lo que hoy se hablaba de lo que están haciendo los sectores, las organizaciones no gubernamentales en Brasil y en Chile, la participación del empresariado, etcétera. Hay mecanismos, y hay mecanismos de Naciones Unidas y otros para obtener los fondos disponibles para hacer este tipo de estudios, pero básicamente lo más importante es los aliados. Yo creo que incluso la Academia Nacional de Educación, lo primero es discutirlo con las otras academias, como se hizo en los Estados Unidos, y tener un grupo de academias y con ellos ir a otras organizaciones no gubernamentales, que hay muchas trabajando en el tema, y luego el Estado. También es clave decidir si la academia está dispuesta y en qué medida a poner su prestigio institucional detrás de una iniciativa política no partidaria. Si esto es aceptable y asumido con entusiasmo, es muy posible que logremos realizar un aporte sustancial a la generación de estos nuevos aportes a la educación. Nada más. Muchas gracias.